Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Hoy domingo 17 de julio tenemos un tema divertido e interesante, ya lo verán. En el espacio de Eusko Ikaskuntza de hoy hablaremos sobre payasos, sobre el circo, sobre todo lo que rodea este mundillo, ¿no? Que es mucho más de lo que parece en realidad. En definitiva hablaremos de humor y de la importancia que tiene el humor en nuestras vidas. Sin más dilación, pasamos a presentaros a nuestros invitados de hoy. Por un lado, José Ignacio Ansorena, Peter, ya conocéis muchos. Pero ya estaba presentado, ¿no? Porque sí. Esa música que está sonando sí, está grabada por mí. Cierto es. Bueno, el payaso Mirri, del grupo Chirimirri Chivitón, también director de la banda municipal de Chistoles de Donostia, sobradamente conocido. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Está con nosotros también José María Aguirreche, más conocido como Porroch. Tampoco creo que necesita presentación así muy extensa. Arratsaldeon. Caixo Verde. Y también está con nosotros al otro lado del teléfono Virginia Imaz. Largo currículum también, profesora actriz, sobre todo cuentacuentos, payasa. Bueno, también hay que decir que, pasó por el Circo del Sol y también fundó la compañía de teatro Oyulari Clown. Arratsaldeon, Virginia. Orain bai, Arratsaldeon, Virginia. Arratsaldeon. Bueno, antes que nada, está clarísimo que los tres invitados de hoy tienen una gran experiencia en este mundo. Hemos comentado los payasos, el circo, el humor, en definitiva, ¿no? ¿Cómo es el día a día de estos profesionales del humor? Cualquiera de los tres. Bueno, pues yo creo que los que estamos hoy aquí reunidos, Virginia por teléfono, yo creo que somos bastante salseros. Estamos en muchas salsas. Has hecho las presentaciones y yo creo que en las presentaciones ya se puede ver pues que, bueno, además de hacer el payaso y preparar nuestros espectáculos, nuestro trabajo y dedicar nuestras horas a ello como cualquier otro trabajadora normal de este país, pues también tenemos otra serie de aficiones añadidas que en algunos casos tienen relación con la profesión que ejercemos y en otros casos no. Pero sí que, además en el país que vivimos, pues somos personas, pues yo creo que andamos metidos en muchas cosas, ¿no? Y de ahí también se recoge, se aprende y lo reciclas un poco para tu trabajo. Sí, quizá una de las cosas más interesantes de dedicarse a esto es que el día a día no es el día a día, es decir, que cada día es distinto, ¿verdad? Yo no me atrevería a calificarme de profesional de esto, en realidad. Lo mismo yo que los compañeros de mi grupo hemos vivido siempre otra cosa y esto es una afición para nosotros, pero vamos, si nos la tomamos muy en serio y la trabajamos con seriedad, pero tiene la gran ventaja de que de que cada día es distinto, o sea que es no te obliga a autoinventarte cada día. Virginia. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir los compas. Cada día es distinto y además yo estoy contenta de que cada día sea distinto. Me gusta la sensación de no saber exactamente qué va a pasar, esta sorpresa cotidiana, ¿no? Y por lo demás, a lo mejor los chicos no lo tienen tan presente ya, pero yo también soy una mamá, una hija. No sé, mi gente ahora necesita cuidados. Virginia, nosotros no somos amachos ni hijas, somos hijos y hay tachos, es lo que nos corresponde. A eso me refiero, pero te quiero decir, cuando nos preguntan aquí en la entrevista, a ver, ¿cómo es la vida de un payaso, de una payasa? Pues en mi caso, aparte del lado profesional, ¿no? Pues yo creo que como el de mucha otra gente, es decir, que hay una parte de mi vida que está también colocada en la sociedad, un poco respirando qué es lo que se vive, qué es lo que se pasa y posicionándome en cosas a nivel social y cultural. Y también hay una dimensión familiar, pues no sé, tengo un crío de 11 años, mi aita está ahora también ingresado, entonces hay veces que la parte también privada, como al resto de las personas, yo creo, de nuestra época, pues les va pillando, ¿no?
Y eso también es mi día a día. Verdad. Y lo que sí estoy contenta es de que el humor o el trabajo que hago no solamente me ayuda a llevar a veces las cargas que pueda haber en el lado personal o privado, sino que me ayuda a llevarlas con humor. Y de eso estoy encantada. Sí. Digamos que hacer el payaso no solo en la profesión, ¿no? También es bueno. Eso es, Bueno, es que yo creo que lo más importante, lo importante de ser payaso es ser payaso en la vida, pues serlo hasta las cachas, ¿no? Sí. Voy a decir que muy a menudo cuando a mí, por lo menos, nuestros compañeros nos han hecho entrevistas, se dicen, bueno, sois polifacéticos, y este es uno de esos tópicos que sois poner los periodistas, pero es que polifacético es todo el mundo, polifacético y poliédrico. Cualquier persona, si se lo observa con un poquito de cariño y atención, se ve que tiene muchas facetas, muchas caras, y generalmente son muy interesantes. Lo que pasa es que tener capacidad, el que observa tiene que tener capacidad de observarlas, ¿no? Yo también soy aitacho, yo no tengo un hijo, tengo 4 y una nieta ya, preciosa, por cierto, ¿vale? Y sí, pues eso, y también estoy rodeado de gente mayor a la que tengo que cuidar, tías, aitama, y bueno, y es una cosa importante que lo de ser payaso impregna todo eso también. Sí, yo creo que has dicho un poco ante la vida, ¿no? Una posición ante la vida. Y a veces sí que nos preguntan, ¿no? ¿Qué es el humor para ti, no? Y yo, no sé, te pones a pensar y para mí el humor es algo más que un chiste, es una actitud ante la vida, ¿no? Como comentaban ahora. Es un poco también tener un sentido optimista, positivo, ante las cosas que te rodean, tanto en el ámbito familiar como social, como laboral, como en lo global, ¿no? Y ahí dentro también entran los chistes, pero sí que es una actitud. Y yo creo que nuestro trabajo de eso también nos da mucho y, bueno, es importante para nosotros a nivel global, como comentabais. Yo creo que... A ver, sí. Sí, creo que sobre todo a mí ser payasa me ha ayudado como entrenamiento para la vida, ¿no? Me ha puesto otras gafas, otra manera de mirar un poco dentro de lo que decías de otra actitud ante la vida. Me sigo viendo todavía a veces muy seria, ¿eh? Todavía a veces me pesco, ¿no? En estos tics de tomándome la vida demasiado en serio, pero con el entrenamiento y yo creo me siento afortunada también de trabajar con gente, con un equipo que está también entrenado en el tema del humor, entonces es difícil que nos pongamos todo el mundo melodramáticos a la vez, o sea, a alguien se le ocurre de vez en cuando reírse o coger distancia, y eso nos recuerda que es posible tomarse también las cosas de otra manera. Para mí ser payasa me ha ayudado sobre todo eso, a coger distancia de mí misma, de mis autoimportancias, ¿Hace falta entrenamiento, practicar para tener más humor? ¿O se consigue...? Hay gente que lo tiene de manera natural, ¿eh? Hay gente que sí. Qué suerte, ¿verdad? Sí, pero yo en mi caso me lo he currado. Yo tenía una tendencia al melodrama y a la tragedia que además en cuanto me despisto me escoro para allí. Entonces, lo que pasa es que la tragedia y la comedia están a un niño de distancia y basta como hacer esa pirueta repetida, ¿no? Y al final se convierte en un reflejo, en un automatismo. Entonces, pues bueno, estamos ahí. Sí. Pero no, en mi caso, además no creo tampoco que en general el pueblo de Euskaldun se le haya dado muy bien esto de la comedia. Esta es mi idea, ¿eh? O sea, este es un poco lo que yo respeto, creo que somos un pueblo muy épico, un pueblo que ha sufrido mucho y que si se lo puede tomar a la tremenda y en plan súper importante, se lo toma. Claro que hay foros donde ha habido humor, pero en general nuestros lugares históricos de encuentro social pues ha sido en la iglesia, en un marco muy solemne, muy sagrado, y ocasionalmente en romerías o en fiestas, pero siempre con el alcohol de por medio, con buena comida y tal. Entonces es como que a veces nos cuesta expresar todas las emociones, pero también la risa, ¿no? Es como si no tuviéramos permiso para la alegría. Habiendo tanta gente que sufre en el mundo, no tantos desmanes, ¿cómo nos vamos a reír un rato? ¿Cómo nos vamos a divertir un rato? Y afortunadamente creo que esto está cambiando. O sea, creo que para bien o para mal la globalización trae otras informaciones, y una de las informaciones pues no es el culto al sufrimiento. O sea, no, cuanto peor me siento es que voy mejor, así ya estoy más cerca del cielo, ¿no? Más cerca de la gloria, ¿no? Que va. Las generaciones jóvenes apuestan por la diversión. A veces, a lo mejor, por caminos que yo entiendo que son equivocados, pero tienen otra cultura en relación al placer, a la felicidad y a la búsqueda de la alegría. Bueno,
¿Por qué y cómo? Y bueno, ¿por qué se decide dedicarse a este mundo uno? Pues antes hemos comentado, ¿no?, que nosotros andamos metidos en muchas salsas. Yo, de los tres, el mayor es Peter. Más viejo, se puede decir. Lo ha hecho con sutileza. Y yo creo que ellos empezaron, yo creo que un poco siendo los pioneros de los payasos en Euskal Herria, pues por el tema del euskera, porque están metidos un poco, en nuestro caso es parecido, ¿no? No vienes entre comillas, a la profesión o a esta actividad desde la preparación técnica, vienes porque estás en tu pueblo, porque estás metido en salsas, porque ves que los críos pues hay que darles un espacio en euskera, empiezas a hacer un acto de un día que es una tontería, luego haces el segundo, luego sin darte cuenta pues te metes en esto. Y luego ya empiezas o intentas prepararte, hacer las cosas mejor, pues cuidar lo que haces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el empezar, yo creo que fue algo inesperado para nosotros o algo circunstancial que después se ha convertido en la profesión que desarrollamos, ¿no? En mi caso el itinerario fue a partir del teatro. Yo realmente es que de cría y de joven estaba en un montón de grupos de teatro amateurs, porque conocer teatro una vez a la semana no me valía. Yo necesitaba 3 o 4 citas semanales por lo menos para cubrir la demanda, pero casi todo lo que hacía era trágico existencial, y me metí en el clown en un curso que entonces no había muchos, pero bueno, pillé uno por completar formación y salí convencidísima de que aquello no era lo mío, pero me había reído mucho yo viendo a otros compañeros. Luego yo a mí misma me había dado mucha pena, ¿no? Me había parecido muy patética. Pero eso pasa siempre, ¿eh? Uno mismo. Pero, no sé, me gustó reírme. O sea, me di cuenta que, no sé, en una semana o 10 días que duraba el curso, yo me había reído más que en el último año. O sea, con 18 o 19 años que tenía. Entonces eso me dio mucho que pensar. Porque, claro, cuando te ríes, segregas endorfinas, estás como enamorada, reconciliada con el mundo. Y yo salí, o sea, así como enamorada, pero sin saber muy bien de qué o de quién. No sé, pero era un muy buen estado. Así que regresé a hacer otros cursos a los que pillé, y después de 5 años de peregrinaje así de formación, pues hubo un día que hice un clic. O sea, que me di cuenta de que yo podía hacer también reír, que podía reírme de mí, que la gente podía reírse conmigo. Pero hasta entonces nada, o sea, de hacer risas nada. Así que yo digo, bueno, si yo conseguía hacer reír, si conseguí reírme de mí misma, es que puede casi cualquiera. O sea, estoy convencida. Y fue así como comencé. Y realmente sigo encantada porque para mí no hay mayor afrodisíaco que escuchar al público reír. O sea, cuando es que la risa de la gente me pone. O sea, pues entonces estás todo el día puesta porque hace reír mucho, Virginia. Pues la verdad es que sí. Sí, o sea, que me va, que es un placer inmenso. Y ya, bueno, cuando escucho reír también a la gente que quiero, o sea, en el ámbito familiar, eso, hombre, es que no sé si a vosotros os pasa, pero no tengo palabras para describir la emoción tan profunda que siento y el regalo que me parece, ¿no? Y además no hace falta palabras, cuando intentamos describir las cosas lo estropeamos, ¿no? Pero yo creo que Virginia está dando una clave que es importante en el trabajo del payaso, ¿verdad? Porque antes hemos hablado del humor, que está en la base, gente, y el humor es una perspectiva de mirar las cosas, ¿verdad? Pues no dándole tanta trascendencia, con cierta distancia, ¿no? Como si fuera un catalejo, digamos, mirar las cosas de lejos. Pero lo más característico del payaso, seguramente, es provocar la risa. El humor, pues hay muchos géneros que tratan el humor, pero la risa, porque la risa, yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, y el terreno de la cultura vasca en concreto, pues no tenía muy buena propaganda. La risa era una cosa vulgar, ¿no? Esto es vulgar y esto hacer la risa, pero a mí ya me lo dijo bastante gente. Oye, tú, chico, que estás estudiando carrera, ¿cómo te dedicas a hacer el payaso? Recuerdo cuando el claustro del conservatorio me eligió director del conservatorio superior de música de San Sebastián, que a alguien le debió parecer una cosa importante, a mí me pareció una gran carga, ¿verdad? Pero me vino un catedrático y me dijo, bueno, me imagino que dejarás inmediatamente de hacer el payaso. Y digo, bueno, sí, que te has caído. Te dejo de ser director, como así sucedió. Luego hay otro tema, ¿no? Que siempre se dice, este es un payaso, ¿no? Con tono despectivo. ¿Por qué? Bueno, pues eso, seguramente porque cobran poco los payasos. Bueno, pues... bueno, de todo el mundo cobra poco. O vaya chorrada que ha dicho, o vaya idiotez que ha hecho, ¿no? Pero yo creo que los payasos...
no dicen chorradas. Digo que por eso digo, siempre, al final siempre detrás hay algo de lo que estás haciendo. Y tiene un objetivo, ¿no? lo que ha dicho Peter, ¿no? Hacer reír a la gente, humor. No sé, pero sí es verdad, ¿no? Que hay ese tono despectivo. Este es un payaso. Bueno, y todos cuando empezamos, como ha dicho él, o en casa cuando dices, bueno, has estudiado para algo y dices que vas a ser payaso. Y dice, ¿cómo? Pero ¿y todo lo que has estudiado para qué, no? Entonces, después con el tiempo ya, yo creo que con el tiempo sí que, sobre todo en Euskal Herria, hay bastante, los últimos años, mucha tradición de payasos. Estamos en bastantes grupos, muchos payasos. Sí, está cambiando. Algo que tampoco se da en otros sitios, ¿eh? Ya a ese nivel sí que tenemos bastante riqueza. Yo creo que de todas maneras es porque se ha conseguido hacer, a ver, algunos de los profesionales, y yo me permito felicitaros, maestros y compañeros ahí que estáis, ¿no? O sea, creo que quienes habéis abierto camino dignificando de esta manera la profesión ha hecho que no siempre se utilice de manera despectiva la palabra payaso o la palabra circo. Porque también decir, es que menudo circo, se montó un circo y tal. Cuando para mí un circo es de lo más vamos, lo que yo conozco, tanto en un circo pequeño como en uno grande, es de lo más organizado que hay. Y vamos, si la gente no está donde tiene que estar en el momento que tiene que estar... Bueno, Virginia, pero tú conoces circos de mucho nivel, ¿eh? Nosotros la única vez que hemos actuado en un circo fue en el circo de Ángel Cristo, que hizo ver que le habían quemado el circo en San Sebastián en una ocasión para cobrar el seguro, y alguien nos metió el chorizo de que todos los de la cultura vasca iban a interpretar algo, y así aparecimos como tontos y nos robaron una cartera, o sea. Ya, pero Ángel Cristo no era un payaso. Bueno, era payaso en el peor sentido de la palabra, era horrible aquello. Eso es. No, a mí hay una de las cosas que me gustaría comentar, porque estáis hablando también de que es una manera de mirar, una mirada, ¿no? Una actitud ante la vida, una manera de mirar. No solamente creo que es una actitud, esto de este oficio nuestro, sino que también es a dónde miramos. A mí eso es lo que me interesa además cada vez más, y por lo que veo de la práctica de tus compañeros y compañeras, pues que lo hagamos de manera consciente e inconsciente, que estamos ahí. Y es como si los payasos y las payasas no somos la única gente, hay más gente que lo hace, pero que miráramos allí donde la gente, el resto de la tribu, no quiere, no puede o no sabe mirar, ¿no? Pues vemos los estéticamente divergentes, vemos los torpes, la legión de los tristes, ¿no? Como los que no sirven para nada. Miramos hacia nuestras propias torpezas y encontramos que hay genialidad en eso, o sea, que hay una genialidad distinta, que hemos avanzado técnicamente como humanidad un mogollón, que hemos hecho una gran revolución, y que sin embargo tenemos todavía cuestiones pendientes como la ternura. Y de repente viene un payaso, una payasa trabajando para niños, para niñas, que es como siempre una sospecha de ñoñería y de infantilización y de frivolización, y resulta que se pone tierno y te conmueve y te hace reír, y a veces te hace llorar y te hace reír y llorar a la vez, y es una maravilla. Porque eso todavía está pendiente, ¿no? El atreverse a expresar lo que somos y lo que sentimos, y que cada quien es adecuado o adecuada. Quizás yo lo que siento que en lo que hacemos los payasos y las payasas es que eso es uno de los temas más importantes, ¿no? Mirar a la gente excluida, mirar a la gente en riesgo de exclusión, las discapacidades, las locuras, las torpezas, ¿no? Y darles lugar en el mundo. Pero sobre todo, claro, al mirar fuera es también encontrar todas estas cosas dentro de una, ¿no? Y reírse de ello. Y esto es muy, muy terapéutico también. Sí. No, la reivindicación de la ternura que dice Virginia sí que me parece fundamental, ¿no? Es que casi todo el mundo suele tender a crear una coraza externa para disimular que puede ser tierno porque se siente débil. Y que seguramente no es así. El más fuerte es el que reconoce su debilidad, ¿verdad? Pero esa es la esencia del payaso, y por eso produce. Pero yo quería insistir en lo de la risa, en la risa y el lloro, que va un poco en apoyo de lo de la ternura. El payaso ríe y llora, y además transita entre ambos mundos pues de una manera continua, y es fundamentalmente eso, porque siente, porque es pena, pero muchas personas, a medida que van creciendo en tamaño y en años, pues van creando una oscola, una especie de una capa, ¿verdad? Sí. Gruesa, que les aleja de los sentimientos. Y la base para entrar en contacto bueno unos con otros son los sentimientos, el ser capaz de sentir. En euskera se dice muy bonitamente cúpida, compasión,
que es muy hermoso, y yo creo que es la base para ser, hoy en día se utilizan palabras más abstractas, no, solidarios y cosas de esas, Sí. pero en el fondo es el compartir la ternura y las emociones, incluso el miedo también, que todos tenemos miedos atávicos incluidos en nuestra pequeña alma, ¿verdad? Pues bueno, ser capaz de compartir todo eso, y la esperanza, que la esperanza tiene mala propaganda hoy en día. Sin embargo, los mayores intelectuales del siglo pues la consideran como una suerte de inteligencia muy avanzada, porque la esperanza es la que elige de entre todos los elementos que hay en la realidad aquellos que son susceptibles de ser desarrollados para bien, que es lo que interesa, ¿verdad? Y además hace apuesta por ellos. Pues ese es el payaso, en realidad. El payaso es, a pesar de sus baches, es capaz de sentir, de reír y de tener esperanza. Y luego, hay veces que nos preguntan ¿qué le has dado tú al payaso? El payaso que te ha dado a ti, ¿no? Y yo creo que, bueno, en mi caso por lo menos, cuando nace el payaso tú le das porque ha nacido y tiene su personalidad por desarrollar, etcétera, etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo es el payaso que te da a ti también, ¿no? Y yo suelo decir que pues Porros da muchos besos y echa piropos y tal, y yo pienso, joder, qué bien le va a este, ¿no? Y entonces, pues yo también voy a empezar. Un poco el payaso te contagia y bueno, sí que es una prolongación del payaso, que luego ya cuando te quites la nariz, esto, lo otro, pues sí que tú luego también... es fácil distinguir entre el payaso y uno mismo. Es por eso que, bueno, no sé, a veces yo creo que ahí te sale, ¿no? A veces, ¿no? Te sale o le das tú, te da y no sale, pero... Eso es bonito también. Yo creo que el ser payaso, el hacer teatro, el cantar, el hacer cualquier tipo de disciplina artística de esa, pues te da a ti también como persona, ¿no? Y te ayuda a andar por la vida. Sí, luego Virginia ha dicho una cosa que siempre está en cuanto a los payasos alrededor, los niños. Esto es una cosa bastante moderna. El payaso no es algo que funcione estrictamente para los niños. Eso era una pregunta. Exactamente. No funciona para los niños. Yo a Virginia le he visto actuar para gente mayor, entre ellos yo, y ha sido una delicia y todo el mundo se ha reído. Pero claro, tiene cierto sentido lo de los niños, porque el payaso te pone en tal tesitura que te exige que seas niño. Y hay gente que no lo consigue, hay gente que no consigue reírse, le cuesta. Y cuando consigue entrar, cuando rompe esa rigidez primera, entonces, bueno, ya para esa persona es la gran fiesta, porque de repente recupera el niño que tenía dentro. Algunos lo tienen muy escondido, algunos, no sé, con 15 años ya decidieron ocultarlo y le han creado armaduras y armaduras encima. Pero por eso digo, no es exactamente el payaso para es niños en el sentido antes, físico, ¿no? sí, es para el niño que todos tenemos dentro. Y nosotros hemos actuado muchas veces para gente adulta y gente mayor, y como decía Virginia, para gente excluida de la sociedad. Hemos tenido nosotros, por ejemplo, una relación muy muy especial con la gente con las asociaciones de retrasados, de accidentes mentales, o en manicomios, que se hicieron centros estos, o con gente que está en situación de exclusión social, y verdaderamente la experiencia siempre es soberbia, porque hay aspectos que tienen mucho mejor que los que están, digamos, que se creen que están bien de la cabeza o en buena situación social. ¿Y por qué crees que hacemos eso, no? Que ponemos esa capa y que ocultamos ese, bueno, de una manera de llamarlo, como dices tú, ese niño que llevamos dentro? ¿Por qué crees que hay que ocultar eso? Porque sí es cierto que hacemos eso la mayoría, ¿no? Pero venimos de una educación, de un sistema, bueno, de cuando yo era pequeñito, de unos años más, Virginia, yo creo que parecido. Está empeñado en recordármelo. No, pero está el niño que lleva dentro también, ese nos ve. Pero venimos de una educación un poco en donde la disciplina, la autoridad, no sé qué, estaba eso y muy rígida, ¿no? Y yo sí creo que está cambiando esto. Antes lo comentabas tú, Virginia, la juventud a la hora de esterilizar los sentimientos, etcétera, etcétera. Y yo se lo poner en el caso de las esquelas, ¿no? Antes veíamos las esquelas en los periódicos y el director espiritual, el fallecido, toda la familia, la conducción, la intimidad. Y hoy en día se hace poesía con las esquelas. Muchas esquelas son poesía hasta... A la hora de la muerte, pues decimos las cosas con otra ternura, lo importante es que lo hagamos mientras vivimos también, y yo creo que cada vez se hace más, ¿no? Bueno, sí, yo lo que quería comentar es que hay veces que echamos la vista atrás y nos ponemos a despotricar de la educación que hemos recibido a ver, pues sí, somos fruto de una época y de un lugar, y yo creo que es más bien lo contrario, que podríamos estar agradecidos o agradecidas porque gracias
a las estrategias que desarrollaron la gente que nos precedieron, nuestros ancestros, nuestras ancestras, pues estamos aquí. Y hubo un tiempo en que a lo mejor para sobrevivir, pues era mejor estar discreta, o que los hombres no expresaran que tenían miedo, porque, a ver, la mili ha sido obligatoria hasta hace nada. Sí. Y entonces, junto con eso, con esta obligación para los chicos de dar la vida por Dios, por el rey y por la patria en cualquier momento, pues era coherente que en la educación pues los niños no lloran, ¿no? Afortunadamente, algunas cosas están cambiando. El problema es eso, como en la historia esta del caballero de la armadura oxidada, ¿no? Un tipo que sale a guerrear y se pone la armadura, y como tiene tanta pelea y tanta batalla, pues cuando vuelve a casa pues acaba no quitándosela, pues porque no le da tiempo, ¿no? Entonces duerme con ella, y cuando por fin llega la paz, ¿no? El armisticio, pues no se puede quitar la armadura. Entonces lo que nos falta a lo mejor es como capacidad de adaptación o flexibilidad para ir cambiando, porque los tiempos están cambiando, el mundo está cambiando, y las necesidades para sobrevivir y para vivir mejor, para vivir de otra manera, aquellas personas que ya tenemos las necesidades de supervivencia cubiertas, pues han cambiado. Entonces, lo que valía hace 50 años, pues a lo mejor ahora no vale. Y esto es lo que está siendo difícil de asumir, porque la generación de nuestros padres, de nuestras madres, la nuestra, ha asumido cambios salvajes, cambios muy drásticos, y la que viene todavía tiene más cambio encima, a nivel de lo que cómo se mueve el planeta, los desafíos que se plantean a futuro, que, por ejemplo, en las escuelas lo que estamos enseñando les va a servir a los niños y a las niñas que serán adultos dentro de 20 años. O sea, hay un montón de dudas. Y yo creo que en materia de flexibilidad o de adaptación es crucial desarrollar nuestra inteligencia emocional y el sentido del humor, porque el sentido del humor nos desrigidiza, nos da flexibilidad, nos hace más moldeables, y eso va a ser un valor para seguir sobreviviendo. Además, ¿Me permites un par de observaciones? Sí. Yo quiero decir que, yo si miro al pasado, es verdad que hay experiencias que han sido pues terribles y que marcaban mucho. Yo era de los que para entrar al colegio, por eso, porque era mayor, estoy hablando hace muchos años, pero había que cantar o el arriba España, alza los brazos, hijos del pueblo, o el cara al sol, me los sé todos, Gloria Mendy, me los sé de memoria, porque lo teníamos que cantar en formación para entrar a la Escuela Nacional. Éramos pobres y había que ir. Pero, sin embargo, mi sensación en cuanto a afectos es completísima. Yo he sentido una infancia, me he sentido muy querido, muy henchido, rodeado. Es verdad que sobre todo de mujeres. De mi casa era, pues había 30.000 mujeres, pues también Muña Ushevi, mi bisabuela Muña Generosa, y venían a visitar todas sus hermanas, las hermanas Uyarrides, que eran 9 o 10, no sé cuántas, todas viudas, porque no sé qué les hacían a los maridos, creo que les ponían algo en el café con leche, porque se quedaban todas viudas, y se juntaban todas a rezar el rosario, pero me rodeaban de cariño. Mi madre era maestra de costureras, tenía un taller de modistas en la cámara de casa, pues todas aquellas eran para mí tías, y me querían con locura. Bueno, mi padre era otra manera de manifestar su amor, pero yo me he sentido siempre queridísimo, incluso hasta por los maestros de la Escuela Nacional. O sea que era otra manera de manifestar, pero yo afecto así has mucho, salido sí. tú de raro. Sí. Porque no me digas que contigo el sistema funcionó. No, yo hay algunos... fui por lo que cuentan totalmente rebelde, y la verdad es que tuve líos tremendos de chaval. Pero digo, y cara al futuro, sin embargo, pues no voy a decir que soy pesimista, pero sí que no soy de los que creen, no, vamos mejorando y tal. No, en esta aventura del humor y de la risa es una tarea personal, sobre todo. Cada uno se lo tiene que currar. Y en este momento las generaciones, esas que somos tan antiguas ya, como lo tuvimos bastante durillo en la infancia, pues peleamos bastante y ahora decimos, esto es un chollo. Pero yo veo a mis hijos y no lo han tenido tan duro, en algún aspecto quizás sí, pero no lo han tenido tan duro, y me parece que les va a tocar un mundo bastante duro. Y me da miedo que veo algunos tics en la juventud que tienden a ser un poco fachillas. Me da un poco miedo. Eso también está ahí. Sí, y me da miedo. Y habrá quienes que sin eso trabajen personalmente y conseguirán abrir esa brecha, pero no estoy muy seguro. Yo de todas maneras soy optimista con las generaciones del futuro, y yo creo que los niños y las niñas ahora pequeños, o sea, lo que son la generación del 2000 en adelante, para mí vienen con otro chip. O sea, a ver si es verdad. Vienen con...
Ahora les estamos viendo también de crías, Claro. Muy niños, y en un mundo de superabundancia. Y es muy interesante ver a dónde va a llevar esto, en cuanto a que probablemente ellos van a tocar techo que nosotros no hemos tocado, en cuanto a que, a ver, ni la ciencia es la panacea, ni la tecnología es la panacea. Es decir, al final seguramente lo que van a ir descubriendo cada quien, yo por lo que veo además, es el valor del contacto humano, pero muy humano. O sea, supongo que es el milenio para ser gente. Este sí que puede ser el milenio para ser gente. Ahora, yo soy optimista, pero ya ves que hablo de 1000 años, ¿eh? Sí, no, no perspectiva. De 1000 años, de que haga falta mucho trabajo de cambio generacional. Ahora sí que creo que vienen con el coco de otra manera. Hombre, con unas capacidades, y es que además van a necesitar capacidades que ahora ni siquiera nos imaginamos para resolver temas que antes no eran problema y que lo están haciendo y que lo van a hacer más todavía, ¿no? Hombre, la infancia sí que presenta unos caracteres hoy en día muy, muy hermosos. Yo tengo mi despacho en la Plaza de la Constitución, San Sebastián, donde suelen estar todos los días niños jugando, y siempre digo que es un regalo ir a trabajar ahí, porque es que salgo, entro, además como mis padres viven allí mismo, voy a hacer una visita, subo, bajo, y es que es un espectáculo verles allí jugando, cómo se pelean. Tengo muchos amigos entre los chavales de que hacen perrerías, bueno, es divertidísimo. En la infancia es mucho más espabilada, pero yo no tengo miedo a esa infancia, tengo miedo al adulto que pueda salir de ahí. Ahí me da un poco miedo porque van a venir épocas de grandes rebajas, ya están viniendo, y se les han planteado unas expectativas, y ante esa frustración, no, creo que nos va a tocar hacer un esfuerzo más a los que ya somos mayorcitos. Es decir, en situaciones difíciles, más importante todavía, ¿no? Sí. Sí, habéis mencionado antes, la educación de nuestros padres, y es verdad que hemos recibido cariño, sobre todo de las mujeres, de las madres. El padre tenía otra función, el de traer el sueldo, el de poco ser la autoridad, la firmeza, etcétera. Pero también entonces hubo mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho compromiso, igual que a veces ahora se echa un poco en falta, no sé, ¿no? Pero me acuerdo que le preguntaron al presidente de AED, Arrasate Euskaldun Dezagun, cuánto han cambiado las cosas en 25 años. Y él comentaba, hace 25 años veíamos una necesidad y la hacíamos. Ahora vemos una necesidad y la pedimos, ¿no? Pero más cómodo, ¿no? Más comodidad. Ahora, estamos en la fase de las cualidades, las capacidades. En los currículums se habla de esto. No es tanto aprender de memoria, sino formarnos como personas, tomar una actitud ante la vida, sentirnos seguros. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y ahí el humor, pues, también ayuda, como no. Puede ser que cierta parte de la sociedad vea a las personas serias mejor que la gente que... Luego, perdona, pero... A veces nos preguntan también a nosotros, ¿no? ¿Cómo veis a los niños de ahora? ¿Son diferentes a los de antes? Y yo suelo contestar, bueno, ¿y cómo somos los padres de ahora? Porque al final nuestros hijos también son el espejo de lo que somos nosotros. Y nosotros queremos que nuestro hijo sea, nuestra hija, que sea solidario, que sea escuzabalá, que haga no sé qué, no sé cuántos, y nosotros pues estamos echando zuritos sentados en el sofá y mirando la televisión. ¿Y qué cosas vimos en la televisión? Entonces yo sí creo que el futuro va a depender también de nuestro presente y de lo que seamos nosotros, de lo que seamos capaces de hacer y dar en el día a día, porque es de ahí de donde nos van a mirar también, ¿no? Y entonces yo a los críos pues les veo bien, les veo como siempre en un mundo revuelto, en un mundo de muchos cambios, en un mundo de abundancia que comentabais, en algunos casos por lo menos. Pero va a depender mucho de nuestra propia actitud, como personas adultas mayores, de lo que hagamos nosotros, porque es lo que les vamos a transmitir. Os decía que no sé cómo lo veis, pero quizás cierta parte de la sociedad ve mejor, respeta más a las personas serias que a las personas que tienen humor y son más positivas, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, aquí todavía, cuando se quiere recomendar a alguien, me dice, no, es que es una chica muy seria, muy fina, muy responsable. Por eso. Y se junta todo, lo seria, lo fina y lo responsable. Y muy limpia. Y muy limpia. Antes a lo mejor también se decía lo de muy honesta y eso ya es un valor que no... Limpia que te limpia. Bueno. Entonces, yo creo que sí que, por ejemplo, desde luego, el tema de seriedad y responsabilidad sí que es un binomio que convendría ir separando. Porque todavía hoy por hoy, cuando hay por ejemplo, un profesional de la salud, un médico, una médica que nos atiende, y nos atiende en plan muy serio, muy hosco, muy reconcentrado, y no nos enteramos de nada, y se tiene muy pocas habilidades comunicativas, ya no digo de risa, o sea, sino que tiene poca capacidad simpática o eso, poca capacidad comunicativa,
nos parece que va a ser mejor cirujano o mejor médico, ¿no? Y no siempre se corresponde con el perfil. Es decir, que creo que hay gente que, por ejemplo, puede ser una especialista estupenda, por ejemplo, en el tema de la medicina que estábamos hablando, un cirujano brillante, que sea un zote comunicando. Pienso que puede ser alguien estupendísima comunicando, que no sea tan hábil en la especialidad de cirugía, y luego hay gente que es buena en las dos. Y lamentablemente seguramente habrá gente que es terrible en las dos cosas. Entonces, son perfiles, en general distintos, pero que podríamos intentar desarrollar a nivel de educación todos nuestros potenciales. No solo centrarnos en lo que es una especialidad técnica de algo, sino recordar permanentemente la importancia de la mayor especialidad, del pegamento global para todo que tiene que ver con ser gente, que es para mí la asignatura pendiente, y es quizás lo que nos recuerdan los payasos y las payasas de forma permanente, porque se les caerán las cosas, ¿no? Sabrán hacer esto, cometerán torpezas varias, serán tan ingenuos, ¿no?, que les engañen, pero son gente con máster de personas. Y a lo mejor es una enseñanza que puede ir, o un mensaje que puede ir filtrando a toda la sociedad. En todas partes necesitamos cada vez más relacionarnos persona a persona, no especialista a usuario o algo así, sino persona a persona, ¿no? Este asunto de la seriedad, claro, tiene mucho que ver con la pose, ¿no? Y con lo que hay que vender, en realidad, ¿no? Pero sí, o con la tensión también que provoca la responsabilidad, también, porque la responsabilidad también a veces nos tensa y... Sí, el sentirse observado, sentirse, claro. Que estamos enfadados y lo único que tenemos es miedo, ¿no? Claro. O sea, miedo de hacerlo mal o... No, pero en cierto sentido la exigimos todos, porque quiere decir, nadie aceptaría seguramente pues un Lendakari que salía otros días haciendo bromas. Y es que, claro, hay que reconocer que sí, porque interpretaría mal. Hay que reconocer que el humor tiene sus peligros, ¿no? Bueno, no sé qué decir. También tiene sus límites, ¿no? Como todo. No sé si conocéis el caso de un humorista francés, Coluche. Sí, Coluche. Que, era un muy buen cómico, muy ácido, muy crítico a nivel social. Y hubo un momento que decidió presentarse a las elecciones. Efectivamente. Y ganó la primera vuelta. Sí. Entonces, entre la primera y la segunda vuelta, sospechosamente, según las teorías de la conspiración y esas cosas, pues murió en un accidente de coche prematuramente. Efectivamente. Así que no sabemos el público qué querría. O sea, el público, los votantes, o sea, qué querría. Porque depende de lo que haya detrás del sentido del humor. Y depende del sentido del humor. Quiero decir, hay gente que tiene un sentido del humor que es faltón o humillante. Sí. Hay veces que nuestros políticos súper serios hacen chistes, pero son chistes degradando a sus competencias políticas, ¿no? Entonces, o intentando insultarles. Entonces, claro, les doy las gracias a gente que está en la misma cuerda ideológica, porque estás arremetiendo... A ver, yo planteo un humor sano, un humor donde cada quien se ríe de sí. Y creo que eso vendría bien a todos los cargos. O sea, yo estaría dispuesta a votar a un Lendakari que tuviera sentido del humor. No, pero lo cierto es que la comunicación pública tiene sus leyes y es peligroso porque la dilogía o la ambigüedad, la manera de expresar determinadas cosas, pues se puede entender muy mal y se puede montar un lío. Eso está por encima de nosotros, no es que queramos decirle. El ser humano tiene sus límites también, nuestra inteligencia es muy limitada. Pero el payaso sí debe ser, yo creo, y así ha sido históricamente, ¿no? Desde aquellos de Térsipes en Grecia antigua, Sanio, Manducus en la Roma clásica, Pagliaccio en la comedia del arte, pues en realidad eran machinos, eran revolucionarios, subversivos. Tiene que tener un punto subversivo. Quizá hoy en día a mí me suele preocupar a veces como llevarnos un poco al terreno de los niños, nos quiere llevar a un terreno un poco a veces monjil, como dice, bueno, sí, pero no molestéis mucho, no más que ser payasos, ser animadores de eso, hay una boda, hay muchos niños, pero hay que les entretenga, ¿no? Pero sin cosas serias. Hace poco me preguntaron en una entrevista, hay muchos payasos en el País Vasco, y les contesté, bueno, yo veo mucha gente vestida de payasos no tantos, porque claro, es que se ve mucha gente eso, que le pone una nariz y un trajecito para que entretenga a los niños mientras los padres están tomando, pues ha dicho José Mari, tomando unos chiquitos o lo que fuera. Ojo, es otra, la actitud del payaso es otra, pero es machino, es subversivo, zayere, incordia también, pero todo eso tiene un límite. Es que el humor pues es una actividad terapéutica y es
hay que aplicar el principio aquel de Hipócrates, ¿no? Que valía para los médicos. Lo primero, no hacer daño. Bueno, pues aquí también. Lo primero, no hacer daño. Y a partir de ahí, ya entonces, barra libre. Hay que dar caña. Todo tiene sus límites, ¿no? Bueno, ¿sabemos reírnos de nosotros mismos o no tanto como deberíamos hacer? Porque yo creo que habéis comentado también, ¿no? Es importante tener ese punto de reírte de ti mismo, de reírse de uno mismo, ¿no? ¿Sabemos reírnos de uno mismo? Sí, a veces nos reímos, pero delante del espejo en casa, cuando estamos solos, ¿no? Y igual hay que saber compartir eso cuando estamos con los demás también y ser conscientes de nuestras limitaciones y ser naturales. Antes hablábamos, ¿no? Creo que has mencionado, cuando el médico, el enfermero... Entonces, la naturalidad es importante, ser como somos y ser conscientes de que no lo sabemos todo. Una profesora, un profesor... cuando se presenta ante los padres también, reconocer eso. Somos personas y las cualidades y las capacidades es lo más importante, más que lo que sabemos, o no tenemos por qué controlar todo. Hay que compartir, y compartiendo de un lado y de otro se hacen las cosas mejor, y reconociendo las limitaciones de cada cual y tus propios fallos y riéndote de ellos, yo creo que funciona mejor todo. Es que no sabemos, no creo, ¿no? Muchas veces estamos todo muy en serio, ya hemos comentado al principio del programa, ¿no? Todo muy en serio, no sabemos aceptar los fallos, no sabemos... Hombre, yo creo que hay momentos en que sí nos reímos de nosotros mismos, pero eso sí estás un poco entrenado. Hay gente que no está nada entrenada, que no se ríe nunca de sí misma. Pero, hombre, se acaba de reírse siempre y en todo lugar. Es complicadillo. El día que te duele el callo, puñeta. Pues Sí, y luego también es que depende... A ver, reírse de una misma para mí pasa por reírse en diferentes ámbitos, como en diferentes planos. Entonces hay de cosas de las que nos cuesta menos reírnos y otras que nos duele más. Depende un poco de la construcción de nuestras identidades, ¿no? En este caso, en vez de reírnos, diríamos, tomarlo con optimismo también, ¿no? No es reírte solo, sino tomártelo con optimismo, ver la cara positiva de lo que te ha sucedido. Sí, sobre todo es un viaje de autoaceptación, de aceptar que una es limitada y falible y todo eso. Pero, no, por ejemplo, sobre el tema de las identidades, sí que quería comentar una anécdota, ¿no? Una mujer en un taller así de humor y emociones que estaba haciendo en un grupo de mujeres, pues nos estamos presentando y, a ver, normalmente cuando la gente se presenta, pues normalmente dice el nombre. Si es de muy lejos, cuanto de más lejos es, dice dónde es, ¿no? O sea, si hay alguien de Brasil y estamos, yo que sé, en el Gueta, va a decir que es de Brasil, como si no se le notara, ¿no? O sea, pues por el acento, pues normalmente cuando estamos fuera del tiesto, fuera de nuestra tierra, tenemos como necesidad de aclararlo, ¿no? No va a ser que la gente no se dé cuenta. Pero otras veces nos presentamos también por el oficio, por lo que hacemos, o por otro tipo de identidades. Entonces, me recuerdo una mujer que se presentó, dijo su nombre y luego dijo, bueno, y soy viuda. Y lo dijo de una manera que la gente estaba a punto de darle el pésame, la gente estaba muy conmovida. Y claro, yo es que ya soy también perra vieja en ese sentido y pillo, ¿no? Pillo como lo que es el teatro. De hecho, estoy muy agradecida al teatro porque me permite identificar los teatritos que yo misma me monto y apreciar algunos de los que se monta otra gente en lo que es la vida real, a veces de una manera completamente inconsciente, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuándo ha sido, cuándo ocurrido? Porque a lo mejor no es el momento de que estés aquí, si estás todavía en duelo, a lo mejor lo propio es respetarte el duelo y cuando ya hayas hecho el duelo, hayas elaborado el duelo, pues ya sería cuestión de hacer este taller de risa, ¿no? Y entonces me dijo, no, hace 18 años. Y entonces yo es que no lo pude evitar. Le dije, bueno, pues en estos 18 años, chica, ya te habrá dado tiempo a ser algo más que viuda, ¿no? ¿O qué? Y entonces todo el mundo se rió y ella se quedó un poco así y finalmente se rió también. Yo creo que ahí comenzamos, fue muy arriesgado también por mi parte. Sí, la verdad pero, es que sí. A ver, porque era una sacudida. O sea, cuando alguien tiene una pérdida y pierde a alguien que ama, lo propio es que necesite un tiempo para elaborar el duelo y que se quede como en stand-by, ¿no? Como en pausa, ¿no? Y que no atine ni para adelante ni para atrás, que no se conecte con la vida. Pero si tú haces una identidad en torno, por ejemplo, al tema de la viudedad o en torno a un dolor determinado, a un trauma, el riesgo que corres es que si la gente te hace caso por ese trauma o por ese dolor que estés viviendo, como necesitamos sobre todo atención de la tribu, pues decimos, pues casi me quedo aquí en esta identidad y que me sigan haciendo caso, aunque sea a costa de dar pena.
que es un poco el tema del victimismo en el que entramos a veces, ¿no? Entonces, es evidente que si no hay sentido del humor, salir del victimismo es absolutamente difícil, porque ser víctima o caer en el victimismo es una tentación muy de moda. Cualquier cosa que nos ocurre enseguida es reflexiva, o sea, es lo que hacen los hijos, por ejemplo, es no me come bien, no me caga verde, o sea, todo me concierne y todo me afecta, ¿no? Entonces, a ver, tenemos más de una identidad y hay identidades de las que podemos reírnos con más facilidad y otras de las que menos, ¿no? Por ejemplo, para un pueblo que ha sufrido tanto como el nuestro en relación al euskera y en relación a su identidad, territorial, nacional, como ha estado prohibido, sigue todavía prohibido, ¿no? Ser vasco es como una especie de capricho, ¿no? Que nos entra a veces, pues esta identidad también se ha enquistado. Y a veces nos cuesta mucho reírnos de los euskaldunes que nos ponemos a veces, ¿no? Que en realidad es una reacción ante todo el dolor por el permiso de no ser. Y quien es madre, porque es madre, y es que tuve un parto y la criatura tiene a lo mejor 32 años, pero yo sigo siendo madre como si tuviera 8 meses. Entonces, es esta dificultad que tenemos para fluir con el tiempo, para cambiar y procesar las cosas que nos van ocurriendo, ¿no? Nos quedamos enquistados en una identidad y a veces una buena sacudida, o sea, humorística, es lo único que nos puede sacar de ahí. O sea, ponernos otra vez, darle al rec otra vez, ¿no? Al play y ponernos en marcha, ¿no? Eso que contabas, Virginia, nosotros nos sucedió una vez, hacíamos en Euskal Televista un programa, se llama Funtzioa, era un show, y teníamos unos personajes muy célebres que eran Teo y Charles. Teo y Charles, que eran... Os recuerdo. Con su capa. Eso, sí. El uniforme era de una cofradía, ¿no? Pero bueno, eran dos célebres. Y a aquellos se les ocurrió, además hicimos 2 sketches con aquello, organizar un Abertzale Chapelketa. A ver quién era más Abertzale. Estamos hablando de hace 20 años. Sí, erais unos pioneros, unos avanzados. Y presentaron al concurso pues bastante gente pues muy significativa de las formas de ver Euskaldun. Y pues uno era la familia, vamos a decir, pues muy de Euskaldun de derechas, que tenían 37 hijos y encima la mujer está embarazada todavía, que vino una amiga nuestra a hacer, Elena Lizarralde, muy maja. Y bueno, diferentes elementos. Pero el que ganó era un elemento que venía vestido con la icurriña, con un gorrito que también hay icurriña, que todo esto, con la bandera gritando, Euskadi y tal y cual. Y se llamaba Kepa Icurriño. Y otro que venía era el que iba a todos los kilómetros a Kerry Rush, no sé qué, venía corriendo y tal. Y este ganó, y claro, cuando íbamos a entregarle el trofeo le decíamos, Menda Ukazu, no sé qué, Saria, Serbait Satecota. Y nos contesta él, Herreras Mercedes. Bueno, este sketch, los que somos unos cuantos disgustos terribles, porque tuvimos... Porque os metíais con todo pichichi. Sí, nos metíamos con todo Cristo, además con mucha gana y con claro esto. Que sí, pero es que para mí lo más sorpresivo es que en el momento a alguno le pueda parecer mal, pero es que todavía a los años me lo recuerdo cantidad de gente y se parece mentira vosotros, pero bueno, que decirnos que estamos pagados por el Ministerio Interior, ¿no? Cosas terribles. Escucha, a ver, el humor precisa de cierta irreverencia, o sea, de salir de lo políticamente correcto. No lo hacemos, y además yo recuerdo, este sketch no lo recordaba, no sé si lo vi, pero os recuerdo con una inocencia tal que, o sea, que no es para hacer sangre, nunca era para hacer sangre. No, nunca hemos querido. Nunca es con esta animación, es solamente esta función, yo creo, chamánica, ¿no? De sacudir a la tribu y decir, oye, que sí que somos, que sí que nos duele esto, pero que ya está bien, o sea, que nos lo podemos tomar de otra manera y que, no sé. Entonces... Yo creo que a nosotros mismos nos ha pasado, a todos nosotros, el tener que actuar en situaciones personales también difíciles, ¿no? Ante el fallecimiento de un ser querido, la enfermedad de alguien, cualquier circunstancia de estas en las que tú, pues, por el trabajo que tenemos no podemos coger baja. Y sin embargo, para nosotros ha sido positivo el tener que actuar, el tener que estar, ¿por qué? Porque el humor te ayuda mucho, el compartir, y nuestro trabajo en eso también ayuda mucho, ¿no? Mucho, sí. Y a sacar, a expresar, porque es que expresar en definitiva es eso, ¿no? Sacar lo que está preso, sacar lo que tenemos dentro. Entonces, tenemos un oficio que es que nos cura, o sea, que nos da permiso
nos da permiso todos los días para ser un rato esencialmente lo más brutas o lo más brutos que podemos ser, ¿no? Sin prestar atención a la compostura o la impostura social o cómo hay que comportarse en cada lado, ¿no? Sí, y el entrenarse es importante, ¿no? Decía antes Peter, el entrenarse, no dejarte llevar por la inercia, ¿no? El despertarte todas las mañanas y, oye, pues que sale el sol todos los días. Y si no sale a hacer el microclima, porque en Euskadi, claro. En Euskadi a veces sale nublado, muy mayormente sale nublado, pero hay que ponerse el microclima que una quiera, que una necesita para salir al mundo. Es algo sí que se puede entrenar, que se puede conscientemente decir, yo quiero ser así, quiero vivir así, y entonces pues como andar con la nariz roja sin ponértela, ¿no? No hace falta, pero sí tener esa actitud. Sí, fíjate, la nariz roja, que acaba de comentar José María, la nariz roja, ya sabes que su origen viene de la gente, se la pintaba como que uno estaba borracho, ¿no? Y al estar borracho, pues parece que se liberaba, se quitaban las ataduras y entonces hablaba con libertad la gente, ¿verdad? Se expresaba con... ¿Viene de ahí la nariz roja? Bueno, así se cree, se comenta por lo menos en los periodistas. Sí, como seguidores de Baco más que nada, porque aquí entre la gente caucásica, que somos de tez más bien pálida, pues cuando se bebe vino se te pone la nariz un poco roja y las mejillas también. Y sobre todo quiere decir eso, recuerda un poco que los borrachos o la gente que está colocada con lo que sea, porque dice lo primero que se le pasa por el espíritu sin filtro de... Sí, más naturalidad, menos miedos, ¿no? Y que en decir barbaridades a veces, ¿no? Y que también va más torpe, que no guarda el equilibrio. Eso es. Pues igual la solución ya sabemos lo que es, ¿no? Que todos a beber, ¿no? Bueno, pero no mucho. Sí. Yo prefiero la broma, que el alcohol, pero bueno, y es una sugerencia además que hago para todo el mundo, ¿no? O sea que tenemos ya unas endorfinas dentro, que son como morfinas, que es un opiáceo natural del cerebro, que una se coloca estupendamente bien, sin falta de ayudas externas. ¿Basta con reír sin bajones o con enamorarse? Sí. Esa es una de las resacas, ¿no? Sin resacas. Por ejemplo, que antes yo hablaba de ciertos miedos con la juventud, pues ese es uno de los míos. Por ejemplo, este consumo desorbitado de alcohol y de sustancias que se promociona y parece que muchas veces sin eso no saben. Yo veo muchos jóvenes, hijos de antiguos alumnos, de los amigos, de para ser tiernos y para soltarse con las chicas y tal, parece que necesitan beber y tal. Pues no, hombre, porque si no hace falta para nada eso, hombre. Y yo soy bebedor, me dijo cuando me he hecho bebedor ocasional, tomo una copita de vino en la comida, no tomo más, pero bueno, me gusta el vino, pero ese exceso que hay hoy en día es terrible. Que para soltarse que haya que hacer eso, ¿no? Claro, eso es lo peor, que haya que hacer eso. Que haya que hacer eso. Como dice Virginia, si las endorfinas están ya dentro, hay que agitarlas. Bueno, está siendo un placer. Nos quedan nada, 2-3 minutos. Os voy a pedir un resumen, un mensaje que queréis dar, las últimas palabras para que la gente pues sepa todo esto que estamos diciendo, se haga consciente de lo que es el humor, de lo que es tomarte todo con positividad, de reírte y pues de esa manera de ser, ¿no? Un último mensaje, pues voy a pedir a cada uno. Sí, compartir las alegrías y las tristezas pues siempre son más gozudas todas, ¿no? Y el haber compartido este programa también con Peter, con Virginia, ha sido un placer y bueno, un saludo a los dos y a todos los oyentes, como no. Yo sí que te digo lo que ha sido para nosotros desde que comenzamos nuestro lema. Une ilunaren negarrak estit itxaropena ostuko. El lloro de un momento triste no me robará la esperanza. Virginia, ya lo tienes difícil ya siendo una última. El haber compartido con dos personas que para mí son maestros y pioneros en el País Vasco y a quien admiro profundamente. Mil gracias, ha sido realmente un placer que además se me ha hecho cortísimo. Y gracias por el convite y a la gente invitarle a que mantenga esta mirada, ¿no? Esta mirada que teníamos de niños y de niñas, esta mirada capaz de sorprenderse, una mirada limpia y una mirada salvaje, que mira donde no toca, de la manera a veces incorrecta, pero absolutamente necesaria para seguir viviendo. Bueno, pues ahí está, queda claro el mensaje, la importancia que tiene pues el humor, ser positivo, porque al final seremos mejores, haremos una sociedad mejor y nos irá mucho mejor a todos. Un placer, Virginia, Imaz, eskerrik asko. Zuri. José Ignacio, Ansorena, Peter, Ansorena, eskerrik asko. Vale, segizkor. Eta José María Agirretxe edo Porrotx, eskerrik asko, mi esker guen egotagatik. Musu bat denoi.
Eta noski, entzulei gogorarazi, datorren iganden ere, hementsi izango gorela, nola ez, Euskal Eskuntzaren tarte honetan, Onda Baskaren sintonian, eskerrik asko sinetako horretatik, eta izan ongi, aio!